Imaginen un tiempo, hace mucho, mucho tiempo, cuando el poderoso Imperio Romano, que parecía eterno e invencible, empezó a oír rumores de una amenaza nueva y aterradora. No eran historias de soldados rivales con armaduras brillantes o disputas políticas en tierras lejanas. No, eran cuentos de un pueblo que parecía aparecer de la nada, como una tormenta en el horizonte. Eran conocidos como los hunos y trajeron consigo a un líder cuyo nombre sería pronunciado en tonos bajos y temerosos durante siglos: Atila. Él era más que un rey o un general. Era una fuerza de la naturaleza, un misterio que Roma no podía comprender y un guerrero al que no podía derrotar fácilmente. Su historia no es solo de batallas, sino de enigma y leyenda. ¿Quiénes eran estas personas enigmáticas, los hunos? Eran una confederación nómada de tribus, originarias de las vastas y ventosas estepes de Asia Central. Para ellos, el mundo era una extensión interminable para ser cruzada a caballo. Vivieron toda su vida en la silla de montar, dominando el arte de la guerra desde muy temprana edad. No tenían grandes ciudades de piedra. Su hogar era la llanura abierta. Su techo era el cielo. Su riqueza se medía en caballos y en el botín de la conquista. Los orígenes exactos de Atila están envueltos en la niebla del tiempo, un detalle que solo aumenta su mística. Creemos que nació alrededor del año 406 después de Cristo, en algún lugar de las vastas llanuras al norte del río Danubio, en lo que hoy es Hungría. De niño no era solo otro niño huno, era de sangre noble. Junto con su hermano mayor Bleda, era sobrino de los reyes hunos, Octar Rugila. Esto significaba que desde joven probablemente fue preparado para el liderazgo, enviado como rehén a la corte romana para aprender sus costumbres, su idioma y, lo más importante, sus debilidades. Esta experiencia le dio una visión única y escalofriante de la mente de su futuro enemigo, permitiéndole entender su política y tácticas militares desde adentro. En el año 434 después de Cristo, el manto del liderazgo pasó a Atila y Bleda. Heredaron el control del Imperio Huno, que ya era un poder formidable que se extendía desde los montes Urales hasta el río Rin. Inicialmente, gobernaron juntos. El miedo que Atila inspiró en los corazones de romanos y bizantinos fue profundo y casi primitivo. No se trataba solo de su poderío militar, se trataba de la naturaleza misma de su forma de hacer la guerra. Las legiones romanas estaban acostumbradas a luchar contra ejércitos organizados en batallas campales con líneas de frente claras. Los hunos, sin embargo, eran algo completamente diferente. Eran un torbellino de caos y precisión. Maestros arqueros a caballo, cabalgaban a galope tendido, giraban en la silla, desataban una lluvia de flechas con una precisión mortal, aparecían como de la nada, atacaban con una velocidad devastadora, desaparecían de nuevo en las estepas antes de que se pudiera montar una defensa adecuada. Dejaban solo fuego y ruina a su paso. Este terror se amplificó con una frase poderosa y escalofriante: donde el caballo de Atila pisaba, la hierba nunca volvía a crecer. No era literal, sino una pieza de guerra psicológica. Pintaba una imagen de devastación absoluta. Sugería que los hunos no solo conquistaban, aniquilaban. Una vez que Atila se convirtió en el único gobernante de los hunos, sus campañas militares comenzaron en serio, sacudiendo los cimientos del mundo conocido. Sus primeros objetivos fueron en el este. Entre 441 y 447 lanzó invasiones masivas. Balcanes, Grecia. Estos eran territorios del Imperio Romano de Oriente. Saqueó y quemó más de 70 ciudades: Naissus, la actual Nis, Sérdica, ahora Sofía. Su ejército se movía con velocidad aterradora, un borrón de caballería. La lenta infantería romana no podía seguirles. Teodosio II fue forzado a un tratado humillante. Pagó un tributo anual en oro para mantener a Atila al norte del Danubio. Atila volteó su atención hacia el declinante Imperio Romano de Occidente. Pretexto para invadir la Galia en 451. Justa Grata Honoria envió su anillo de sello a Atila. Le rogó que la rescatara. Atila lo interpretó como petición de matrimonio. Reclamó a Honoria y exigió la mitad del imperio como dote. Su ejército era una coalición de vasallos: ostrogodos, alanos, burgundios. Barrió la Galia saqueando ciudades: Metz, Reims. Su objetivo: Orleans. Flavio Aecio forjó una alianza con los visigodos. Teodorico I lideró a los visigodos. Juntos corrieron a detener a Atila.
Dos enormes ejércitos se encontraron en el campo, Batalla de los Campos Cataláunicos, un conflicto brutal que decidiría la Galia. La ambición de Atila frente a la diplomacia de Aecio. Cronistas hablaron de cientos de miles muertos en un solo día, sangre llenando los ríos. Aquí la invencibilidad única sería puesta a prueba definitiva. En medio del caos, el anciano rey visigodo, Teodorico, fue derribado de su caballo y pisoteado hasta la muerte por sus propios hombres que cargaban. Por un momento, pareció que su muerte rompería la alianza romano-gótica. Atila era mucho más que un simple jefe bárbaro, en realidad, era una figura compleja sorprendentemente astuta. El diplomático romano Prisco visitó la corte de Atila, nos da una visión rara y fascinante del hombre detrás de la leyenda. Describió a Atila como bajo con un pecho ancho, una cabeza grande, ojos pequeños y hundidos. Tenía una nariz chata y una barba rala, rasgos físicos que eran bastante comunes entre los hunos. Mientras sus lugartenientes se daban un festín con platos de plata, platos de oro, Atila comía carne de una tabla de madera y bebía de una taza de madera. Esta calculada austeridad lo diferenciaba, reforzando su imagen de guerrero y no de rey decadente. Una famosa leyenda cuenta cómo llegó a poseer una espada sagrada. Para entender verdaderamente a Atila, uno debe entender el mundo de los hunos, una cultura completamente construida alrededor del caballo. Un guerrero huno en realidad pasaba más tiempo de su vida en la silla de montar que sobre sus propios dos pies. Aprendían a montar desde niños pequeños, y esta maestría les dio una ventaja sin igual en la guerra. Sus caballos eran bestias pequeñas y resistentes, capaces de sobrevivir con vegetación escasa y de cubrir grandes distancias. Esta movilidad permitía a los ejércitos hunos aparecer y desaparecer como fantasmas, confundiendo a las legiones romanas, más estáticas y lentas. Para un huno, su caballo era su hogar, su arma y su compañero más confiable. Su arma principal era el arco compuesto reflexivo, hecho de capas de madera, cuerno y tendones, increíblemente poderoso y compacto, perfecto para usar a caballo. Un arquero huno podía disparar con gran fuerza y precisión en cualquier dirección. El final de la vida de Atila es misterioso y dramático. En el 453 después de Cristo, poco después de su retirada de Italia, decidió tomar una nueva esposa. Su nombre era Ildico, una joven hermosa, posiblemente de origen gótico, posiblemente de origen germánico. Se celebró un gran banquete, lleno de bebida y juerga. Atila se excedió más de lo normal esa noche. Se retiró a su tienda nupcial con su nueva esposa. A la mañana siguiente, sus ayudantes se preocuparon. Esperaron gran parte del día. Sus guardias derribaron la puerta. Lo que encontraron fue impactante quietud. Atila estaba muerto, tendido de espaldas en un charco de su propia sangre. Ildico lloraba en silencio en una esquina. No había señales de una herida. No había evidencia de lucha violenta. Se dijo que se ahogó con su propia sangre en un estupor de embriaguez. Rumores de juego sucio comenzaron a circular. ¿Fue envenenado? ¿Fue asesinado por su esposa en nombre de su gente? ¿O por un rival? El funeral fue de proporciones legendarias. Su cuerpo se exhibió en una tienda de seda en las llanuras. Los mejores jinetes cabalgaron en círculos a su alrededor. Cantaban lamentos, celebraban sus grandes hazañas, se cortaron la cara, se cortaron el pelo, lamentaban con la sangre de guerreros. Fue enterrado en 3 ataúdes anidados, el más interno de oro, un segundo de plata, uno exterior de hierro. Un río fue desviado, la tumba excavada en el lecho del río, los ataúdes y tesoros colocados dentro. El río volvió a fluir sobre ella. Hasta hoy, la tumba de Atila nunca ha sido encontrada. El imperio de Atila, una fuerza mantenida unida por su carisma personal y genio militar, no sobrevivió mucho tiempo después de su muerte. Sus hijos, peleándose por la herencia, dividieron el reino y estalló la guerra civil. Las tribus vasallas, contenidas por miedo y respeto, vieron su oportunidad y se rebelaron. Año 454 después de Cristo. Solo un año después de su muerte, una coalición germánica se levantó, Batalla de Nedao. El poder huno fue destrozado. El imperio huno colapsó, su gente se dispersó y se asimiló, desapareciendo como grupo distinto. A pesar de su breve imperio, el impacto de Atila fue inmenso y duradero. Sus invasiones fueron un catalizador, aceleraron la caída del Imperio Romano de Occidente. Olas de migración causadas por sus campañas remodeló el mapa político de Europa.